Bien, tengan buen día cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a una serie de videos para apoyarles en su preparación a la evaluación de graduandos. Bien, el primer problema dice qué parte del total representa la parte sombreada. Si se dan cuenta, ustedes tienen un rectángulo, ¿sí? Y en el rectángulo está dividido inicialmente en cuatro partes. Antes de continuar con el problema, los exámenes son de selección múltiple. Si se dan cuenta, aquí está la pregunta. Dice qué parte del total representa la parte sombreada. Entonces, hay tres posibles respuestas. Entonces, es 13/48, un tercio o 13/12. Entonces, ustedes van a tener que hacer todas las operaciones necesarias para lograr llegar a la respuesta. Entonces les decía yo que lo que me preguntan es cuánto es el área que está sombreada, ¿sí? O lo que tiene estas líneas. Entonces tenemos que analizar el problema. Inicialmente la figura es un rectángulo, les decía, y está dividido en cuatro partes, ¿sí? Cuatro partes, ¿sí? Pero además, cada cuarto, este va a ser un cuarto, este un cuarto, este un cuarto y este un cuarto, pero cada cuarto además está dividido en otras partes o están sombreadas. En este caso, aquí está sombreada una parte de 2, aquí está sombreada una parte de 3 y aquí está sombreada una parte de 4, ¿sí? Que se subdividió la figura. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver el problema? Y me voy aquí a la explicación, ¿sí? Dice, inicialmente la figura está dividida en cuatro partes iguales y cada parte es un cuarto. Luego uno de estos cuartos se dividió en dos, que era este, el otro se dividió en tres y el otro se dividió en cuatro. La expresión matemática que corresponde a lo señalado es, entonces, ¿en cuánto se dividió esto? Es uno de 2. Entonces tengo que multiplicar. Uno de 2 es un medio y lo tengo que multiplicar por un cuarto, ¿sí? Entonces será un medio por un cuarto más. ¿Cuál es el área sombreada de la segunda? Es una de 3. Tengo que multiplicar un tercio por un cuarto. Todos se van a ir multiplicando por un cuarto. Más, ¿cuál es el área sombreada de aquí? Es una de 4. Entonces voy a multiplicar un cuarto por un cuarto. Si se dan cuenta, esta es la primera área sombreada, esta es la segunda, esta es la tercera y todas se multiplican por un cuarto. Al hacer esta multiplicación, me da cada una de estas me da, esa la pueden hacer ustedes en su cuaderno, es un octavo más un doceavo más un 16, ¿sí? Y esta es una suma, ¿sí? Suma de fracciones de diferente denominador. Aquí está la solución, yo aquí ya no voy a explicarles porque esta parte sí ya la pueden hacer ustedes. Voy a pasar al problema número 2. Bien, el problema número 2 dice, encuentra el valor de 11x, sí, sí, esta es una ecuación, partiendo de una ecuación, sí, entonces me da x menos 2t dividido 3 más x más 1 dividido 8 es igual a 5 sextos y aquí están las tres posibles respuestas de las cuales ustedes van a seleccionar la correcta. Entonces, yo les voy a dar los tips para resolverlo y ahí ustedes siguen con la resolución del problema en su cuaderno. Entonces, voy a copiar la expresión, ¿sí? Tal y como está aquí, la voy a copiar. Para poder resolverla, se multiplica la ecuación por 24, ¿sí? ¿Por qué por 24? Porque es el mínimo común denominador de este, o sea, es un valor, por ejemplo, 24 se puede dividir dentro de 3, 24 dentro de 8 y 24 dentro de 6. Entonces tienen que buscar ustedes un mínimo común denominador de los tres. Entonces ese lo van a multiplicar, ya van a ver por qué. Entonces, ¿cuál dijimos que era? Era 24, entonces voy a proceder a multiplicar 24 por x menos 2 partido 3 más 24 por x más 1 dividido 8 es igual a 24 por 5 dividido 6. Sigue la misma ecuación, solo que estamos multiplicando cada una de las expresiones por 24, ¿sí? Al simplificar esto, ¿cómo lo simplifico? Fíjense pues, por eso lo multipliqué por 24. Entonces voy a decir, ¿cuánto será 24 dividido 3?
24 dividido 3 es 8. Entonces me queda 8 por x menos 2 más. ¿Cuánto será 24 dividido 8? 24 dividido 8 es 3 y esto lo voy a multiplicar por x más 1. Y este es igual, ¿cuánto será 24 dividido 6? 24 dividido 6 es 4 y este lo voy a multiplicar por 5, ¿sí? Si ustedes hacen esta multiplicación, que esto ya se los expliqué en el aula, van a llegar a la respuesta de que 11x es igual a 33. ¿Qué tienen que hacer? Resolver la ecuación. Bien, en este problema lo que nos piden es cuánto mide lo que no está pintado. A veces lo que ellos intentan en estos problemas es de confundirlo a uno, pero si ustedes ven, es una recta numérica, va de 0 hasta 1, ¿sí? Y si se dan cuenta, como en 1 hay 9 novenos, ¿sí? 9 dividido 9, 1. Entonces se dan cuenta que es 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, y aquí hay 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, 7 novenos, 8 novenos. En realidad hay 9 novenos. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuánto mide lo que no está pintado? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cuadros no están pintados o cuántos espacios? Sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4. Entonces tengo que multiplicar 4. ¿Y cuánto vale cada espacio? Cada espacio de esto vale 1 noveno. Entonces es 4 por 1 noveno es igual a 4 novenos. Entonces la respuesta es 4 novenos. Bien, el problema número 4 dice, un árbol está sembrado frente a un poste de electricidad de 6 metros de altura, ¿sí? Entonces, el árbol mide 6 metros de altura. Debido a la inclinación de los rayos del sol, el poste proyecta una sombra sobre el suelo de 8 metros de largo, mientras que la sombra del árbol es de 2.4 metros de largo. ¿Cuál es la altura del árbol en metros? ¿Sí? Entonces, aquí hay que hacer una relación y hacer una ecuación, ¿sí? Y aquí está planteada. La altura del poste va a ser igual a la sombra del poste, ¿sí? Y esto al mismo tiempo va a ser igual como la altura del árbol, va a ser igual a la sombra del árbol. Se despeja el valor de x de la ecuación y se obtiene. ¿Qué es lo que me piden? ¿Sí? ¿Cuál es la altura del árbol? O sea, lo que me piden es esta parte de aquí, ¿ve? Altura del árbol, ¿sí? Entonces lo voy a hacer como una ecuación y a lo que no conozco le voy a colocar x. Entonces, ¿cuál es la altura del poste? Es 6. ¿Cuál es la sombra del poste? Es 8. Eso va a ser igual a ¿qué? A la altura del árbol que no conozco le voy a poner x. ¿Y cuál es la sombra del árbol? 2.4 metros. Entonces la ecuación me queda 6 octavos es igual a x dividido 2 cuartos. Aquí este 2 cuartos está dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado, entonces la x me quedaría 6 por 2 cuartos dividido 8 y ese resultado sería 1.8 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Bien, vamos al problema número 6, ¿sí? En el problema número 6 pareciera que hay dos triángulos, ¿sí? Que eso tiende a confundir, pero yo me voy a centrar en este triángulo rectángulo, ¿sí? Porque lo que me están pidiendo es cuánto mide este ángulo. Si ustedes recuerdan lo de Pitágoras, está basado en un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces el triángulo rectángulo tiene 3 ángulos, este y este. Y es rectángulo porque aquí mide 90 grados. Entonces, este no me lo dan, pero yo sé que un ángulo recto mide 90. Entonces tengo este ángulo mide 90, este mide 43, ¿sí? Este mide 43 y me están pidiendo cuánto mide esto. A ustedes se le debe de quedar toda la vida que la suma de los 3 ángulos, toda la vida va a medir 180. Entonces, si yo sé que este mide 90 y este 43, voy a sumar 90 más 43 y se lo voy a restar a 180 y ese va a ser el valor del ángulo que no conozco. En este caso está planteado 180 menos los dos que yo conozco, 180 menos
43 más 90, sí que este vale 43 y este vale 90 porque es recto. Entonces la respuesta es 47 grados, o sea que el ángulo de aquí arriba mide 47 grados.